Amante Padre que está en el cielo, también tenemos la certeza que está aquí en la tierra con nosotros. Sobre todo porque usted hizo la promesa que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría usted en medio de ellos. Así que tenemos la seguridad que usted está en medio nuestro y le damos gracias por haber descendido y acompañarnos en esta reunión donde estamos adorándole, donde estamos exaltándole. Oh Padre, le pedimos que su misericordia sea sobre nosotros para perdonar nuestras faltas, para perdonar, Señor, nuestros pecados y quitarnos, Padre, toda culpa que haya en nosotros. Le rogamos que al estar aquí ahora, sostenidos por su gracia, nos gocemos, nos deleitemos y tributemos honra y gloria a su nombre. Bendíganos, Señor, con su presencia, como también bendiga a los que están en casa mirando esta transmisión. Que todos seamos edificados con su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar este día con el estudio de la doctrina bíblica del santuario. ¿Por qué insistir en el estudio de la doctrina bíblica del santuario? Porque dice el don de profecía que esta es la luz que ilumina el pasado, el presente y el futuro. La doctrina del santuario, vuelvo a repetir, dice el don de profecía que es la luz que ilumina el pasado, el presente y el futuro. He ahí la importancia de insistir en el estudio bíblico de esta doctrina. En los últimos 2 estudios que tuve con ustedes, hicimos una analogía o comparación de lo que Dios requirió que se hiciera en la inauguración del santuario que se construyó en el desierto. Hicimos esa analogía con lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra. Pero siendo que hay un elemento más en este tema, y que tomó lugar y mucha importancia en la ceremonia de la inauguración de aquel santuario, siendo que ese elemento me hizo falta la última vez tocarlo, vamos entonces a volver a titular el estudio de hoy, la inauguración del santuario, tercera parte, siendo este ya el tema número 18 de la serie que he venido compartiendo en esta iglesia. Para poner en contexto la presentación que les traigo, vamos a leer nuevamente las instrucciones del Señor tocante a la inauguración del santuario. Así que para eso vamos a abrir la Biblia en Levíticos capítulo 8 y diferentes versículos que van a ponernos en contexto allí. Levíticos capítulo 8. Antes de proceder con la lectura, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí ya han visto alguna película? Mejor cambio la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes nunca han visto una película? Bueno, así que vamos a asumir que la gran mayoría aquí ya ha visto una película. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuántos minutos ha durado esa película? Y si es una serie de Netflix,
Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que yo quiero indicarles con esto? Que por qué se le invierte más horas al entretenimiento y con las cosas de Dios las queremos express. ¿No creen que estamos mal nosotros? Me ponen un partido de soccer o de fútbol americano y me siento allí y paso 2 horas o más mirando cómo se están dando de patadas allí los que juegan. Y en la iglesia yo no puedo aguantar ni 30 minutos porque ya me estoy durmiendo. Es más, quisiera que en la iglesia el pastor trajera algo de entretenimiento y que en 30 minutos me entretenga, que me cuente anécdotas, que me cuente algún chiste, pero que me tenga leyendo y leyendo y leyendo la palabra. Oh, no, eso es muy cansado. Así tristemente razona el ser humano. Pero en esta mañana yo quisiera animarles a todos los presentes y a los que me están mirando, que así como en el pasado hemos aguantado horas y horas mirando lo que no sirve, hoy nos aguantemos lo que sea para oír a Jehová hablar. Amén. Esto es, hermanos y hermanas, lo que nosotros debemos de cara a la venida del Señor ya tener bien claro. A la iglesia no venimos a entretenernos, venimos a educarnos con el libro de los libros. A la iglesia venimos a alimentarnos de la palabra porque es lo único que convierte, porque es lo único que nos hace nacer de nuevo. Y en ese sentido, trate de dedicarle en este momento su mente al Señor, entréguesela y dígale: haz que mi mente entienda lo que tú me vas a hablar. ¿Cuántos quieren entregarle la mente al Señor en esta hora? Vamos a arrodillarnos, vamos a entregarle la mente al Señor. Vamos a arrodillarnos y a decirle al Señor que tome control de nuestra mente. Amante Padre, hoy nosotros vemos que hay un desafío para nosotros en cuanto al intelecto que tú has puesto en la mente nuestra. Y es si te la vamos a entregar o no. Pero estamos de rodillas, Señor, diciéndote: aquí está nuestro intelecto. Toma, Señor, nuestra mente. Entronízate en ella. Y desde allí gobierna nuestras facultades. Y desde allí tú indícanos el camino. Pedimos, Señor, para que la mente no sea cargada con tu palabra. El diablo, Señor, muchas veces hace que la mente se sienta cargada con la lectura de tu palabra y el don de profecía. Y él pone el dormir, pone el aburrimiento y pone el levantarse e irse. Pero esta mañana, Señor, no estamos aquí para darle gusto a Satanás. Vinimos aquí para que tú nos ministres con tu palabra. Por eso, Señor, toma la mente y pon tu verdad en ella y enséñanos tu camino. Ayúdanos a estar atentos y a sentir que mientras tú hablas en tu palabra, nuestros corazones arden porque el Espíritu Santo nos está convenciendo. Oh Dios, te rogamos que tú tomes control de nuestra vida y sobre todo de nuestra mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, leamos los versículos 1 al 6 del capítulo 8 de Levíticos. Levíticos capítulo 8, versículos 1 al 6. Dice la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló, hermanos? ¿Quién está hablando esta mañana aquí? Jehová.
Tomá a Aarón y a sus hijos con él. Bueno, voy a leerlo nuevamente. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y póngale ojo el versículo 3, porque vamos a hablar de esto en un momento. Y reúne ¿a cuántos? A toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese versículo tiene que usted, si quiere subrayarlo, subrayarlo, porque de esto vamos a hablar en un momento. Y reúne, dice, a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Subraya eso. Esa palabrita. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, porque vamos a hablar de eso en un momento. Y dice, se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová le ha mandado hacer. Otra subrayada. Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Hablaremos de esto. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó ¿con qué cosa? Con agua. Hermanos, de esto ya hablamos la vez pasada en el primer tema de este sermón, la primera parte. Hablamos del significado espiritual que tenía el hecho de que fuera lavado con agua Aarón y sus hijos. Pero ahora, hermanos, sigamos leyendo los versículos 10 al 12. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Y qué cosa hizo? La santificó. Y roció de él sobre el altar, ¿cuántas veces? 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. De esto hablamos ya en la segunda parte de este sermón. El significado espiritual que había en el aceite de la unción. No vamos a hablar más de eso porque esa fue la segunda parte del sermón. Vamos ahora a los versículos 14 y 15. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Esta es la parte que nos está haciendo falta y la que vamos a tratar esta mañana. Este tercer elemento, el de la sangre. Pero ahora miren los versículos 18 y 19. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Ahora versículo 22 al 24. Después hizo que trajera el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos,
y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esto es lo que vamos a hablar esta mañana, de este tercer elemento. Pero hermanos y hermanas, yo no puedo hablar de este tercer elemento sin tocar 3 o 4 cosas que yo vi aquí y que me han impresionado y que extraí una lección preciosa para mi vida. Así que dejemos el tercer elemento, que es por el cual yo hice este sermón como tercera parte, dejémoslo para al final y toquemos los puntos que yo encuentro acá que sobresalen en el relato. El primero es lo solemne que fue aquella ocasión cuando fue inaugurado el santuario. Tan solemne fue que se mandó a reunir a cuantos de la congregación, a toda la congregación, a todos se les convocó para que vinieran a la puerta del santuario. ¿Y cómo no debía ser así, hermanos? Si ellos debían acompañar a sus ministros en la ceremonia de consagración que se haría ese día, para que comprendieran lo sagrado que sería el ministerio de intercesión que ellos harían allí en ese santuario a favor de ellos mismos, del pueblo. Sin duda, fue tan impresionante para toda la congregación y tan solemne ver aquello, que el don de profecía, hablando de ellos, de los asistentes, allí en la dedicación de aquel santuario, vean lo que dice. Con anhelante interés, las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y ¿qué cosa hizo? Lo envolvió. Y entonces la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. ¿Cuál obra de sus manos? El santuario que ellos habían construido por orden de Dios. Dice, no hubo demostraciones de regocijo en alta voz, sino que una solemne reverencia se apoderó de todos. Así como está ahorita ustedes, calladitos, escuchando, todos estaban callados. Pero la alegría de sus corazones, dice, se manifestó ¿en qué cosa? En lágrimas de felicidad. Y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con ellos. Dios había dicho, háganme un santuario y habitaré en medio de ustedes. Ahora que estaba construido, ahora que estaba esa estructura allí hermosa y habían sido convocados para dedicarlo, inaugurarlo y al mismo tiempo consagrar a los que ministrarían en él, ahora ellos estaban sumamente emocionados, profundamente conmovidos, llenos de felicidad y en una gran reverencia, porque aquel santuario era el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Estamos leyendo Patriarcas y Profetas 317, pero sigue diciendo, el esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de ese templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra a favor de nosotros ante el trono de Dios. ¿No merece un amén esto también? Lo vuelvo a leer. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal. ¿Qué cosa reflejaba? Reflejaba a la vista humana
la gloria de ese templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra a favor de nosotros ante el trono de Dios. La morada, dice, del Rey de Reyes, esa que está en el cielo, donde miles y miles ministran delante de Él y millones de millones están en su presencia. Ese templo lleno con la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus radiantes guardianes, cubren sus rostros en adoración. Ese templo, dice, tan sublime, tan elevado, tan sagrado, que está en el cielo, solo podía, dice, encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas un pálido reflejo de su inmensa gloria. Aunque era hecho por manos humanas aquel santuario en el desierto, de todas maneras, aunque sea en una forma pálida, pero reflejaba algo de la gloria del santuario celestial. Y con todo, dice, el santuario terrenal y sus servicios enseñaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que allí se llevaba a cabo para la redención del hombre. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. ¿Cómo se llamaban los dos departamentos que tenía el santuario terrenal? Lugar santo y lugar santísimo. Cuando el pueblo se reunió y supo que eso que tenían frente a ellos era una copia de lo que está en el cielo, ellos se llenaron de asombro. Ellos se quedaron de una manera impresionados, meditando, susurrando y llorando de ver cómo allí tenían una idea de lo que es el santuario donde mora Dios. Oh, mis hermanos, el santuario que está en el cielo tiene dos departamentos. Uno que se llama santo y uno que se llama santísimo. Y el que Moisés construyó en la tierra, lo hizo basado en un modelo que Dios le dio. Así que, mis hermanos, estaba justificada la emoción del pueblo al ver cómo la obra de sus manos había sido aceptada. Y a partir de aquel día, el santuario quedaría ligada a su vida religiosa y sería el centro de su relación con Dios, pues este era el símbolo de su presencia. Dios siempre requirió que su pueblo compareciera ante Él en el santuario. Vamos a mirar algunos versículos. Por ejemplo, Números 1, versículos 1 al 3. Números capítulo 1, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Aquí, hermanos y hermanas, Dios ha convocado a su pueblo, ¿a dónde? Al santuario. Lo ha convocado para proveerse de su pueblo un ejército que pelee sus batallas. Y esto ya usted tiene que verle un significado espiritual. Porque lo que nos está diciendo
es que en el plan de Dios, cada miembro de su pueblo debe ser un soldado listo para combatir contra el enemigo. Solamente que las indicaciones de cómo pelear las da Dios. Y en nuestro caso, la pelea se hace peleando la buena batalla de la fe, la cual consiste en orar más y estudiar más las escrituras. Oh, hermanos y hermanas, pero noten dónde fue que se hizo el censo. En el santuario. Pues ese es, dice el versículo 1, el tabernáculo de reunión. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vamos a seguir mirando cómo esto es requerido en diferentes ocasiones. Por ejemplo, vean Números 8, versículos 9 al 11. Números 8, versículos 9 al 11. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Interesante. En esta ocasión, ¿para qué fue convocado el pueblo al santuario? Ni más ni menos que para imponer las manos sobre los levitas, para consagrarlos como ofrenda a Jehová para el servicio del santuario. Oh, hermanos, y esto se reitera en los versículos 11, 13 y 15. Bueno, ya leímos el 11, pero vean el versículo 13 y 15. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Y el 15 dice, bueno, el 14 y 15. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Ah, hermanos, qué interesante. Qué privilegio para los levitas. El pueblo de Dios poniendo las manos sobre ellos, como autorizándolos como iglesia para que en representación de ellos hagan el trabajo en el santuario. Por eso, hermanos y hermanas, es que cuando se imponen las manos sobre un anciano, cuando se imponen las manos sobre un diácono, esas manos se imponen sobre ellos para que en representación de la iglesia ministren a Jehová. Es algo sagrado. El don de profecía, hablando de esto de los levitas, llama la atención, hermanos y hermanas, que los levitas están siendo aquí consagrados no para que sean sacerdotes, sino para que sean ayudantes de los sacerdotes. Porque los sacerdotes tienen que ser de Aarón y su familia, en este caso Aarón y sus hijos. Pero aquí se están consagrando a sus ayudantes. Mire cómo el don de profecía lo dice. Por instrucción divina, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía sobre el hijo mayor. Ahora, en lugar del primogénito de todo Israel, el Señor escogió a la tribu de Leví para trabajar en el santuario. Mediante este gran honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. El sacerdocio, no obstante, y se lo puse en amarillo para que vean la diferencia, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu
A estos, a quienes los israelitas han puesto sus manos sobre ellos, a estos, dice, se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuvieran cubiertos. Patriarcas y Profetas, página 318. Pero hermanos y hermanas, si la reunión del pueblo en el santuario fue importante aquel día para consagrar a los levitas, también lo fue de importante cuando ya se establecieron en Canaán. Pues vean lo que dice Josué, capítulo 18, versículo 1. Josué, capítulo 18, versículo 1. Dice la Escritura lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿en dónde? En Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Hermanos y hermanas, por fin el tabernáculo o santuario, nosotros vemos que tiene un lugar fijo donde asentarse, pues ha andado por el desierto en todo el caminar o peregrinaje de Israel. Por fin han llegado a Canaán, se han establecido en las ciudades y Silo ha sido escogida, la ciudad de Silo, para levantar allí el santuario en forma permanente. ¿Por qué Silo? Porque Silo estratégicamente era el lugar más apropiado para que de diferentes partes pudieran llegar allí los israelitas a celebrarle culto a Jehová. Silo estaba en el centro de Canaán. Y aunque en esta ocasión el motivo, mis hermanos, es para recibir la tierra por heredad, noten ustedes la constante. Y es que el pueblo sigue estando ligado al santuario para toda actividad y búsqueda de Dios. Y yo les pregunto, ¿y nosotros estamos también ligados al santuario de Dios para buscarle? Sin duda que sí. En cierta manera, cada vez cuando nos congregamos en un templo como este, también venimos a buscar la presencia de Dios, ¿no es cierto? Por eso deberíamos de tener en cuenta siempre lo que dice Hebreos 10:25, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Vamos a leerlo. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Llama la atención que estas palabras Pablo las diga en el contexto de lo que viene hablando antes de ello. Y es en relación al santuario que Pablo viene hablando. Todo lo que está en este capítulo 10, 8, 9 es un tema sobre el santuario. Llama la atención que en ese contexto él diga: no hay que dejar de congregarse, hermanos, como algunos tienen por costumbre. No, dice Pablo, sino más bien hay que exhortarnos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hermanos y hermanas, como los israelitas estaban ligados al santuario para toda actividad y búsqueda de Dios, nosotros también estamos ligados en cierta manera al santuario a través de un recinto en el cual nos congregamos. Este recinto, como puede ser un templo, puede ser una casa, puede ser inclusive
en la naturaleza, pero donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Allí los voy a bendecir con mi presencia. La iglesia del Señor, dice el don profético, no es una gran catedral, ni son los bellos templos que puedan haber en la tierra, sino que la iglesia del Señor puede estar, dice, en la cárcel, en una mazmorra. Puede estar, hermanos, en los lugares solitarios. Pero allí, dice, donde estén los hijos de Dios, allí, dice, el Señor los preside. Oh, hermanos, ¿cómo estamos de ligados nosotros también al santuario para la búsqueda de Dios? ¿Y cómo deberíamos tomar en cuenta Hebreos 10:25? Cuando todavía hay libertad y podemos asistir para congregarnos. Entiendo que algunos hermanos viven lejos y no pueden venir aquí entre semana a los cultos. Pero todos aquellos que Dios nos dio un vehículo para ir al trabajo, también deberíamos de ocuparlo para venir a congregarnos. Y si viajamos largas distancias para ir a trabajar, no deberíamos escatimar el tiempo que nos lleve para venir a presentarnos delante de Jehová. Deberíamos buscar la presencia del Señor en estos recintos. Entiendo que en estos tiempos los recintos donde se busca de Dios se han vuelto lugares de entretenimiento y algunos prefieren no ir porque resulta más en una pérdida de espiritualidad lo que ocurre en sus vidas por lo que allí presencian y que por eso tal vez no van. Pero pueden con la tecnología congregarse en sus casas con su familia y poder seguir el servicio que se transmite desde una iglesia de verdad presente como esta, que por la gracia de Dios tenemos el privilegio de ser parte de ella. Por lo menos en la iglesia central de Irving, todos los miércoles se transmite en vivo el servicio que se hace entre semana. Y es admirable ver cómo hermanos de la iglesia del aire están conectados el miércoles y están inclusive escribiendo en el canal, poniendo sus peticiones de oración y ahí se leen los pedidos y son parte de un servicio que se hace entre semana para buscar la presencia de Dios. Hay hoy en día alternativas cuando no hay templos de verdad presente, donde verdaderamente se adore en espíritu y en verdad, y es más bien ahí desfile de modas o ver desnudeces. Hay por lo menos, por la gracia de Dios, alternativas como son los medios de comunicación a través de los cuales se puede adorar al Señor también. Pero los que tenemos un vehículo, los que podemos, hermanos y hermanas, ir a los trabajos con esos vehículos, ocupémoslos también para venir al templo. Ocupémonos nosotros también en congregarnos, porque el día, dice, está cerca. Y cada vez que el pueblo se reúne para orar, cada vez que el pueblo se reúne para estudiar la Biblia, el pueblo se fortalece en su fe. Mira el don de profecía, lo que dice en relación con esto tan importante. A fin de vivir en la luz, debemos ir donde brilla la luz. Les pregunto, cada vez que se reúne la iglesia de advenimiento en este lugar, ¿brilla la luz? Bueno, dice, a fin de vivir en la luz, debemos ir donde brilla la luz. No está bien, dice, que el pueblo de Dios pierda el privilegio de asociarse con aquellos que tienen la misma fe. No está bien. Si usted de los que acostumbran solamente a congregarse el sábado porque le parece que ese es el único día más importante para usted y no hace el esfuerzo de venir los martes, dice aquí el don de profecía que no está bien que usted haga eso. No está bien, dice, que usted se pierde el privilegio de asociarse con aquellos que tienen la misma fe. Pues la verdad pierde su importancia, dice, en su mente. Su corazón cesa de estar iluminado y vivificado por su influencia santificadora y pierde su espiritualidad.
Es como la brasa, ¿verdad? Cuando se saca del fuego, ¿qué pasa con ella? Se apaga. Así es el cristiano que deja de congregarse. Así es el cristiano que deja de conectarse con los servicios entre semana. Se vuelve muy frío. Tarde o temprano pierde el interés. No está bien, dice, que se haga eso de no congregarse. Hasta se pierde, dice, la espiritualidad cuando se deja de hacer. Oh, hermanos, dice, han de ser fortalecidos por las palabras ¿de quién? Del predicador viviente. ¿Qué significa eso? No, han de ser, hermanos, fortalecidos por las palabras del predicador que estén vivo allí hablándoles. Vale la pena, pues, dice, aprovechar de los privilegios que están a nuestro alcance y aún a costa de algunos sacrificios, reunirse con los que temen a Dios y hablar para Él. A costa de algunos sacrificios. ¿Cuáles serían los sacrificios? A ver, ¿cuáles serían los sacrificios? Oh, hermanos, si el sacrificio va a ser que ese día te vas a acostar más noche porque vas a regresar tarde a casa, bueno, no importa, pero te vas lleno de la presencia de Dios cuando viniste al culto. Si el sacrificio va a ser de que, no sé, hermano, vas a gastar en gasolina, eso no importa porque Dios te lo va a devolver. Tú tienes que entender el significado, la importancia de lo que es venir a la presencia del Señor cuando hay culto. Las iglesias están llenas los domingos y los sábados. Pero entre semana, ¿cómo están las iglesias? Están vacías. Y si Cristo viniera entre semana y fuera un día de esos cuando la iglesia está reunida, imagínate. Hermanos, son cosas para reflexionar. Tenemos que hacer algunos sacrificios, dice, para reunirse con los que temen a Dios y hablar para Él. Pero esta cita que viene a continuación, hermanos, porque esto estaba en a fin de conocerle, páginas 154 y 155. Pero esta cita que viene a continuación, usted le tiene que poner atención porque es para usted y para mí. Los que no sienten la necesidad de buscar la reunión de los santos con la preciosa seguridad de que el Señor se reunirá con ellos, demuestran cuán livianamente aprecian la ayuda que Dios les ha proporcionado. Satanás continuamente obra para herir y envenenar el alma. Debemos respirar la atmósfera del cielo para contrarrestar sus esfuerzos. Individualmente debemos aferrarnos a Cristo y mantenernos aferrados a Él. Manuscrito 16 del año 1890, pero hoy voy para atrás porque quiero destacar eso. Que los que no sienten la necesidad de buscar la reunión de los santos, con la preciosa seguridad de que el Señor se reunirá con ellos, demuestran cuán livianamente aprecian la ayuda que Dios les ha proporcionado. Ojalá que no seamos más livianos en cuanto a nuestro aprecio por lo que Dios nos da de oportunidad, todavía de libertad, de congregarnos como iglesia. Pero hermanos y hermanas, volviendo al ceremonial de la inauguración del santuario, Levíticos 8 nos dice 9 veces que lo que se hizo allí aquel día fue como Jehová lo había mandado. Vamos a leerlo. Volvamos otra vez a Levíticos 8. Y vean ustedes.
Yo creo que no son, hermanos, 9 veces, son 10 veces, porque desde el 4 hay que leer. Mire el 4. Hizo pues Moisés como qué. Voy a repetirlo. Hizo pues Moisés como qué, hermanos. Como Jehová le mandó. Versículo ahora número 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es, ¿qué cosa? Lo que Jehová ha mandado hacer. Versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, ¿como qué cosa? Como Jehová había mandado a Moisés. Ahora vea el verso 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, ¿como qué? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora versículo 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento. ¿Cómo qué? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo número 21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová. ¿Cómo lo hizo? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 29 ahora. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés. ¿Cómo lo hizo? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 34 ahora. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. Y el verso 35 dice: a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así, ¿qué cosa? Me ha sido mandado. Y el 36 dice: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Qué les parece el papel que jugó la obediencia en los ritos y ceremonias? No cabe duda, hermanos y hermanas, que Moisés obedeció fielmente la palabra de Dios. Y esto es digno de imitar por parte de nosotros. Pues vean lo que se ha revelado en otros textos bíblicos en relación con esto de la obediencia. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos y hermanas, aquí nos dice lisa y llanamente que la humilde, sencilla y concienzuda obediencia a la voluntad de Dios le es más agradable a Él, le es más aceptable a Él que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos,
una conformidad diligente con los preceptos morales nos recomienda mejor a Dios que todas las observancias. Todas las observancias ceremoniales quedan, hermanos, podríamos decir, en segundo lugar, cuando se pone sobre ellas la obediencia a Dios. Saúl pensaba que con los toros que le había ofrecido en sacrificio al Señor, con eso lo estaba agradando. Pero él estaba desobedeciendo una orden que Dios había dado antes por medio del profeta Samuel. Y por eso Samuel le dice que es mejor, le dice, obedecer a Dios que el estar ofreciendo los sacrificios. Oh, mis hermanos, es que es mucho más fácil traer un buey, es mucho más fácil traer un cordero para que sea quemado sobre el altar, que traer los pensamientos y someterlos a la voluntad de Dios. Es más fácil traer un buey o traer un cordero que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y el problema con Saúl había sido que él no se había sujetado a la voluntad de Dios y pensaba que con los animales que estaba ofreciendo en sacrificio, con eso agradaba al Señor. Hermanos y hermanas, ninguna cosa le provoca tanto desagrado a Dios como la desobediencia de sus hijos. Por eso se le llama aquí a eso rebelión y obstinación, y es tenida como algo relacionado con la brujería y la idolatría, el ser desobedientes. Vivir en desobediencia, hermanos, al verdadero Dios es equivalente a servir a otros dioses. Fue la desobediencia la que nos constituyó en pecadores, y esta fue la que nos hizo transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, el que es desobediente a Dios está en enemistad con Dios. De manera, hermanos y hermanas, que mejor tomemos ejemplo de nuestros antepasados, que la Biblia los destaca por su obediencia. Uno de ellos, Noé. ¿Qué dice la Escritura acerca de Noé? Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice la Escritura: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén, hermanos. ¿Qué hizo Noé? Un arca para que se salvara todo aquel que quisiera. Pero dice que lo hizo así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Oh, hermanos, el registro de la instrucción dada a Noé termina con esta observación: que él hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. No vaciló en obedecer a Dios. Este corto versículo que hemos leído abarca 120 años de servicio fiel. Este corto versículo nos dice, hermanos, que 120 años este hombre estuvo obedeciendo a Dios al construir el arca. Su ejemplo de obediencia lo transmitió a sus hijos y demás familia, al punto que estos le ayudaron a construir el arca. La experiencia de Noé, hermanos y hermanas, presenta para nosotros un noble ejemplo, sobre todo cuando sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin y nos estamos preparando para ir al cielo. La obra misionera máxima debe ser hecha, ¿en dónde? En el hogar. Noé es un ejemplo de que su obra misionera, él se preocupó
porque primero le diera resultados. ¿En dónde? En su familia. Y no tuvo éxito en salvar al mundo, pero salvó a su familia. Porque hizo las cosas como Dios le mandó. Porque por 120 años estuvo obedeciendo las instrucciones de Dios. Por eso Él es un ejemplo de nosotros que sabemos que estamos acercándonos a la venida del Señor. Y que como en los días de Noé, otra vez el mundo va a ser destruido. Pues como Noé, preparémonos y preparemos a nuestra familia. Preparemos a nuestros hijos, preparemos a nuestra esposa. El esposo también prepárese. Todos, hermanos, obedientemente hagamos la voluntad de Dios. Oh, hermanos, otro ejemplo a imitar de obediencia es el de Josué. Vean lo que dice Josué 11, versículo 15. Josué 11, versículo 15. Josué 11, versículo 15 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué les parece? No dejó pasar, hermanos y hermanas, ni una palabra. Sin quitar palabra. No dejó nada de lado. No dejó pasar una sola palabra. Este texto, hermanos, es un comentario del carácter de Josué. Al obedecer al pie de la letra todas las órdenes de Dios, Josué poseía la sencillez de carácter necesaria para aceptar la palabra de Dios. Y luego actuó basándose en esa palabra, sin importarle si el futuro podía entenderse o no. Oh, hermanos, qué diferente a nosotros, que a veces solo somos fieles en aquello que nos resulta agradable, en aquello que podemos entender o en aquello en lo cual estamos de acuerdo. Pero, hermanos y hermanas, cuando los planes de Dios no cuadran con los nuestros, a veces mostramos realmente cuán desobedientes somos. Deberíamos aprender de Josué. La verdadera, hermanos y hermanas, fidelidad para con Dios tiene por objetivo el pleno cumplimiento de su voluntad. Los deseos y las preferencias personales pueden estar en pugna con el deber conocido, pero cuando estamos entregados a Dios, elegimos cumplir la voluntad divina. Hermanos y hermanas, no importa cuán doloroso nos resulte, no importa que no cuadre con nosotros, cuando Jehová dice, el cristiano hace. Un individuo como Josué, hermanos y hermanas, debe ser un ejemplo para nosotros y debemos prestarnos prontamente para cumplir con lo que Dios manda. Nosotros como verdaderos soldados debemos estar siempre listos para recibir las órdenes de nuestro comandante. Josué pudo derrotar a todos los cananeos. Josué pudo conquistar Canaán porque como soldado él se puso listo para obedecer las órdenes de su comandante. No dejó ninguna palabra sin cumplir. Muchos tristemente fracasan en esto, hermanos. Fracasan. ¿Por qué? Porque no se ponen listos para servir en todo lo que Dios manda. Y esa negligencia es pecado, pues dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. El cristiano tiene que estar presto a obedecer. Mire, Moisés, todo lo que se requirió en el santuario, todo dice, lo hizo como Jehová lo había mandado. Lo hizo como Jehová lo había mandado. Y estos hombres, Noé, Josué,
hermanos, también son ejemplos de cómo debemos nosotros hacer también todo lo que Jehová ha mandado. En la obediencia a Dios está el éxito, ¿sí o no? Ahí está el éxito. Pero no puedo esta mañana dejar de mencionar al ejemplo de ejemplos, es decir, nuestro Señor Jesucristo. De Él se nos dice en Hebreos 5:8 lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versículo 8, lo siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa, hermanos? La obediencia. Miren qué interesante. Y aunque era hijo, es decir, aunque era divino, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Hermanos y hermanas, Cristo llegó a entender lo que significaba la obediencia. Pero esta le ocasionó a él sufrimientos y muerte. Pues dice que él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios y nada pudo desviarlo de ese propósito. Cristo estuvo aquí en la tierra sosteniendo una lucha constante porque hacía la voluntad de su Padre, pero ni una sola vez cedió a la tentación del enemigo. Como sabe por experiencia todo lo que implica la obediencia humana a la voluntad divina, Él puede por lo tanto socorrer a los que son tentados a desviarse del camino de la obediencia. El don de profecía, hablando de esta virtud de la obediencia que nos debe caracterizar como cristianos, vean lo que dice. Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley. Pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y subterfugios y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto, no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino que tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio, pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Los desobedientes. Hoy los testimonios, tomo 1, página 488. Mis hermanos, todos los días somos probados con esto de la obediencia. Sigue diciendo el don de profecía. Nuestros casos se hallan pendientes en el tribunal del cielo. Día tras día rendimos allí nuestras cuentas. Cada cual será recompensado según sus obras. Los holocaustos y sacrificios no eran aceptables para Dios en los tiempos antiguos, a menos que fuese correcto el espíritu con que se ofrecía el don. Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. El prestar atención. ¿Cuántos están poniendo atención a la palabra de Dios? Eso es mejor, dice, que el cebo de los carneros. Eso es mejor que traer un toro al altar. El prestar atención a lo que Dios dice. Dice, todo el dinero de la tierra no puede comprar la bendición de Dios ni asegurarnos una sola victoria. Muchos harían cualquier sacrificio, menos el que deben hacer, que consiste en entregarse a sí mismos
en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Hoy los testimonios, tomo 1, página 474. La obediencia, hermanos. Sigue diciendo, cada uno deberá dar cuenta de sí mismo a Dios. Él nos ha dado su ley como espejo, en el cual podemos descubrir los defectos de ¿quién? De nuestro carácter. No hemos de mirar este espejo con el propósito de ver reflejados los defectos de ¿quién? De nuestro vecino, ni de observar si él llega a la altura de la norma. Sino, dice, que debemos de ver ese espejo para ver nuestras imperfecciones, a fin de ¿qué cosa? De eliminarlas. Oh, hermanos, la ley es el espejo para ver mis defectos de carácter y eliminarlos. No para ver si mi esposa está cumpliendo con la norma, o el esposo, o el hijo, o el vecino, o el hermano de la iglesia. No, es para que yo vea si estoy alcanzando la norma. El conocimiento, dice, no es todo lo que necesitamos. Debemos seguir la luz. No se nos deja elegir por nuestra cuenta para obedecer lo que nos agrada y desobedecer cuando nos conviene más. La obediencia es mejor que cosa que el sacrificio. Hoy los testimonios, tomo 1, página 313. Y en cuanto al ejemplo de obediencia de Cristo, hermanos, que leímos, que dice que aún siendo hijo, es decir, aún siendo divino, aprendió la obediencia. Vea lo que dice el don de profecía. Aunque el Espíritu Santo movía la mente de Cristo, de modo que pudo decir a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? No obstante, trabajó de carpintero como un hijo obediente. Yo felicito aquí a Gabriel y a Dakota, los hijos de mi hermano Jaime. Los he visto ahí en Shepherd con las guiriras, allí guirireando, subidos en el tractor, trabajando. Porque sin duda su padre y su madre les han dicho, hay que servir al Señor haciendo esto. Oh, miren Jesús, vuelvo a leerlo. Aunque el Espíritu Santo, dice, movía la mente de Cristo, de modo que pudo decirle a sus padres, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Aunque él dijo esas palabras, no obstante, dice, trabajó de carpintero como un hijo obediente. Puso de manifiesto que tenía un conocimiento de su obra como hijo de Dios, y sin embargo no exaltó su carácter divino cuando se trataba, hermanos, de ayudar a sus padres. No dio, dice, como razón para eludir la carga de los cuidados temporales el hecho de que fuese divino, sino que estuvo sujeto a sus padres. Era el Señor de los mandamientos y sin embargo fue obediente a todas sus exigencias, dejando así un ejemplo de obediencia para la infancia, la juventud y la virilidad. Educación Cristiana, página 52. Aún siendo hijo, dice Pablo, aprendió la obediencia. Aún siendo divino, aprendió la obediencia. Y esto es algo que los hijos debemos aprender. Mire cómo el don de profecía lo recalca. Si estáis tratando de reflejar la vida y el carácter de Cristo, seréis leales y obedientes a vuestros padres. Les manifestaréis vuestro amor por vuestra obediencia voluntaria. Instructor de los jóvenes del 30 de agosto de 1894. Y luego dice, nadie puede ser verdaderamente bueno y grande si no ha aprendido a someter su voluntad primero a ¿quiénes? A sus padres y después a Dios y a obedecer con presteza. Los que aprendan a obedecer serán los únicos que estarán en condiciones de ¿qué? Oiga esto. Voy para atrás. Los que aprenden a obedecer serán los únicos que estarán en condiciones de mandar.
Al aprender las lecciones de la obediencia, los niños no solo están honrando a sus padres, alivianándoles sus cargas, sino que están complaciendo a uno que es mayor en autoridad. Pues dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento positivo. Los niños que tratan a sus padres irrespetuosamente y pasan por alto sus deseos, no solo los deshonran, sino que quebrantan la ley de Dios. Así que los hijos que están aquí, si tienen la costumbre de ser desobedientes a sus padres, cambien, no sigan siendo así. Sean obedientes, porque eso es lo que el Señor manda. Sigue diciendo, cuanto más pronto se haga la decisión de someterse a la voluntad de los padres, y cuanto más completa sea esta sumisión, menos dificultad habrá para someterse a los requerimientos de Dios. Nadie puede esperar recibir el amor y las bendiciones de Dios si no aprende a obedecer los mandamientos y a mantenerse firme frente a la tentación. Instructor de los jóvenes, 24 de septiembre de 1884. No cabe duda, hermanos y hermanas, que hay lecciones interesantes de obediencia que se extraen de la doctrina del santuario. Pero no voy a terminar el sermón. Todavía voy a quedar debiéndoles el tercer elemento que se ocupó para la inauguración del santuario y por el cual hice esta tercera parte del tema. No lo voy a terminar porque quiero también que ustedes procesen en su mente hasta aquí y no tal vez por tener mucha información vayan a desmeritar lo que falta, que es tan hermoso. De manera que en la próxima ocasión que venga terminaré esta tercera parte del mensaje y solo quiero decirles que todo lo aprendido esta mañana de la doctrina del santuario, que tiene que ver con el asistir a los cultos, que tiene que ver con el ser obedientes. Oh, hermanos, con todo lo que hemos visto, es mi deseo y oración que aprendiendo estos principios los pongamos por obra, porque así agradaremos a Dios y nos va a ir bien en la vida. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie. 259, el himno. Al escuchar al escuchar la música, hermanos, nos vamos a poner en pie. 259. Que mi vida entera esté. 259. Vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, por la eternidad, que mis pies tan solo en vos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mi
Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Antes de orar, quisiera felicitarlos porque se quedaron hasta buena parte del mensaje para oír lo que Jehová les iba a decir. Jehová ha hablado esta mañana y ha dicho de la doctrina del santuario: aprendan la importancia de asistir al lugar de reunión. Jehová ha hablado esta mañana de la doctrina del santuario, la importancia que tiene el obedecer las cosas tal como el Señor las manda. Lo que hizo falta lo trataremos en otra próxima ocasión, pero les agradezco, hermanos, que ustedes hayan permanecido oyendo a Dios hablar. Que esta palabra no vuelva a él vacía, y que de los hijos e hijas que están aquí surjan personas que aman más la vida cristiana vinculándola con el santuario y también obedecen lo que el Señor manda. Vamos a orar y a pedir ayuda a Dios para no caer en aquello que hizo el pueblo de Israel cuando dijo: sí, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero lo hablaron por su propia fuerza. Caigamos de rodillas y pidamos la ayuda de Cristo para que podamos cumplir lo que Jehová manda. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en la doctrina del santuario hay ricos y abundantes tesoros que son para nosotros y que sin duda enriquecen nuestra vida cristiana. Al haber visto ahora la importancia que tiene el asistir al lugar de reunión tal como tú lo prescribiste a tu pueblo, al haber visto, Señor, la importancia que tiene de hacer cada detalle de lo que tú mandas, así como tú lo has dicho, al haber visto, Señor, que eso trae bendición, que eso te agrada, hoy nosotros te decimos: perdónanos primero por las veces que hemos sido desobedientes. Perdónanos por las veces que hemos desobedecido a nuestros padres. Por las veces, Señor, que no hemos sido fieles en cuanto a asistir a las reuniones. Perdónanos, Padre, las veces que hemos sido cristianos negligentes y no hemos andado rectamente delante de tus ojos. Perdónanos, Señor. Pero al mismo tiempo te decimos hoy: si tú nos ayudas, haremos mejor las cosas delante de ti. Si tú vienes ahora a nuestra vida y nos das la fuerza, nos capacitas y nos acompañas en el caminar, sin duda haremos lo recto delante de tus ojos. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu fuerza, necesitamos apoyarnos de tu brazo para hacer todo lo que tú nos mandas. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra
porque así tú lo has mandado y así tú esperas que nosotros hagamos. En tus manos de amor nos ponemos y pedimos que podamos alcanzar ese ideal, eso que tú anhelas de nosotros, tus hijos. Ahora, Padre, queremos también rogarte que nos des ese poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes a ser victoriosos y poder así, Señor, agradarte en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.